Dale. Bienvenidos. En este tercer video, referido al tejido conjuntivo, vamos a ver las variedades de tejido cartilaginoso y óseo. Mi nombre es Paula Lombide y me acompaña la doctora María Helen Biotti. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? Con respecto al tejido cartilaginoso, vamos a hablar cuáles son sus funciones, describiremos algunos conceptos y vamos a ver las variedades. Y referido al tejido óseo también mencionaremos sus funciones, los principales componentes, cómo se organiza, ¿sí? Y los tipos que hay. Por último, realizaremos un mapa, ¿sí? Con los conceptos aprendidos y presentaremos la bibliografía utilizada. ¿Cuáles son las funciones del tejido cartilaginoso? Bueno, lo que caracteriza a este tejido conjuntivo especializado es su resistencia y su rigidez. Este tejido es capaz de soportar grandes fuerzas de desplazamiento, aporta, por ejemplo, a nivel de las articulaciones una superficie libre de fricción, es capaz de proveer una forma de sostén adaptable a la deformación, y también durante el desarrollo embrionario y el crecimiento provee un molde, ¿sí? Especializado para el proceso de lo que es la osificación endocondral o osificación indirecta. Bien, vamos a referirnos a una serie de conceptos con respecto al tejido cartilaginoso. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, como todo tejido conjuntivo va a tener un componente celular, y las células del tejido cartilaginoso son aquellas que derivan del mesénquima, ¿sí? Las células mesenquimatosas se diferencian en células condroprogenitoras, estas a su vez se diferencian en condroblastos, y estas células empiezan a secretar los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? La sustancia fundamental y la fibra, y a medida que van sintetizando esa matriz, van quedando rodeadas por esta matriz, y cuando quedan completamente rodeados se pasan a denominar condrocitos, ¿no? Estos condrocitos quedan alojadas en unas lagunas, ¿sí? Que también se denominan condroplastos. Otro componente del tejido cartilaginoso es el pericondrio, ¿sí? Es un tejido que se ubica alrededor del cartílago, tiene un componente fibroso, ¿sí? De tejido conjuntivo denso, y un componente condrogénico. ¿Qué significa esto? Que allí se van a disponer los condroblastos en ese proceso de síntesis de matriz y de diferenciación, ¿no? El crecimiento del cartílago va a depender de este pericondrio, ¿sí? En lo que se denomina el crecimiento aposicional, ¿sí? A partir de esos condroblastos que se diferencian y que sintetizan matriz, hay un crecimiento, ¿sí? Aposicional del cartílago. Y por otro lado tenemos un tipo de crecimiento intersticial. ¿Qué significa esto? Bueno, que los condrocitos retienen cierta actividad mitótica, y entonces cuando se dividen, el cartílago crece en tamaño. Algo a destacar es que el tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo avascular, ¿sí? Carece de vasculatura propia. Y la nutrición va a depender de vasos presentes a nivel del pericondrio fibroso, que a partir de allí va a aportar nutrientes hacia la matriz, ¿no? Y esta matriz va a permitir la difusión pasiva de nutrientes y la alimentación de estos condrocitos. Bien. Con respecto a las variedades de tejido cartilaginoso, tenemos el tejido cartilaginoso hialino, ¿sí? Hialino deriva del griego hialos, cristal, ¿sí? Es el tejido cartilaginoso, la variedad más abundante, es la que está presente a nivel, por ejemplo, de lo que es el sistema respiratorio, a nivel de la nariz, la laringe, la tráquea, ¿sí? A nivel de los bronquios. Encontramos esta variedad también. Por ejemplo, a nivel de las superficies articulares, el cartílago articular es un tipo es cartílago hialino, en los extremos de las costillas. Este cartílago hialino también provee un molde, ¿sí? En los huesos largos para el proceso de osificación indirecta o osificación endocondral. Es un cartílago que es flexible, ¿sí? Y que sufre mineralización durante este proceso de osificación endocondral, ¿no? En donde se sustituye el tejido cartilaginoso por tejido óseo. Y bueno, nosotros acá podemos observar, por un lado, un esquema de la estructura de este cartílago hialino, ¿sí? Ahí tenemos bien periférico el pericondrio, como les mencionaba, ¿sí?
con ese componente fibroso y el componente condrogénico. Ahí podemos observar ya esos condroblastos más alargados, que empiezan a sintetizar matriz y van quedando rodeados, ¿sí?, de una matriz territorial, que es la que está inmediatamente al lado, y una más externa interterritorial, y una vez que queda completamente rodeado, el condroblasto se denomina condrocito, ¿sí?, que ahí lo vemos alojados en sus lagunas. ¿Ah? Y también podemos observar en esos esquemas esos condrocitos con actividad mitótica que van a constituir los grupos isógenos, ¿sí?, coronario o axiales, según el eje en el que se dé la división mitótica. ¿Ah? Bueno, la imagen que tenemos es un corte de tráquea, ¿sí?, donde podemos observar estos componentes del cartílago hialino. Bueno, otra variedad es el tejido cartilaginoso elástico, donde ahora en esa matriz van a predominar las fibras elásticas, ¿sí? En esa matriz interterritorial es rica en fibras elásticas, y por ejemplo ahí en la imagen observamos un corte de pabellón auricular coloreado con fucsina resorcina, un colorante que pone en evidencia las fibras elásticas. Este tejido tiene gran resistencia, elasticidad, mantiene la forma de los órganos. Lo ubicamos, por ejemplo, como dijimos, a nivel de pabellón auricular, la trompa auditiva, en la epiglotis, en la faringe. También, igual que el cartílago hialino, presenta una capa de pericondrio asociado, pero no sufre mineralización. Y la última variedad de tejido cartilaginoso es el fibrocartílago, ¿sí? Es más parecido a un tejido conjuntivo denso, regular, ¿sí? Su aspecto es similar, tiene la capacidad de resistir grandes fuerzas por deformación, fuerzas externas por deformación, se ubica principalmente a nivel de los discos intervertebrales, en la inserción de los tendones, ligamentos, en los meniscos. Está constituido por condrocitos, pero también por fibroblastos. ¿Ah? Entonces esa matriz va a tener un componente de colágeno muy importante, los condrocitos aportan colágeno tipo 2 y los fibroblastos colágeno de tipo 1. Puede llegar a sufrir mineralización durante los procesos de reparación ósea. Bien, vamos ahora al tejido óseo. Este tejido se caracteriza por su dureza y por su vitalidad, ¿sí? La matriz extracelular está mineralizada, ¿sí? Da soporte, da protección, ¿sí? Es el sitio de inserción y palanca de los músculos de locomoción, protege a los órganos vitales, ¿sí? Por ejemplo, al constituir lo que es la parrilla costal, o lo que es la cavidad craneana, los huesos de la cavidad craneana, y está protegiendo órganos muy vitales. Pero también el tejido óseo es un depósito movilizable de minerales, de fosfato, de calcio, ¿sí?, que se van a utilizar en la economía general. Bueno, en lo referido a sus componentes, como dijimos, como todo tejido conjuntivo, por un lado la matriz extracelular, que tiene un componente orgánico de un 35% de fibras y sustancia fundamental, y el componente inorgánico, sales minerales, de fosfato de calcio, es lo que predomina. En cuanto a las células, tenemos un grupo de células de origen mesenquimatoso, ¿sí?, que el mesénquima se diferencia en las células osteoprogenitoras, estas en osteoblastos, estas en osteocitos, las células de revestimiento óseo, y por otro lado una población que se origina a partir de un precursor de monocito, como son los osteoclastos. Bueno, y en este esquema observamos estas diferentes componentes, ¿sí? Tenemos las células osteoprogenitoras, presentes, derivadas del tejido mesenquimatoso, ¿sí? Estas células osteoprogenitoras se diferencian en osteoblastos, con esa morfología más cúbica, característica. Estas células de osteoblastos secretan la matriz osteoide, el componente orgánico, ¿sí?, que luego se va a mineralizar. Los osteoblastos, a medida que van secretando la matriz, van emitiendo proyecciones, ¿sí?, que hacen que se unan entre sí por estas proyecciones citoplasmáticas, y cuando quedan rodeadas por esa matriz ósea mineralizada, esas proyecciones quedan dispuestas en unas estructuras que se denominan canalículos óseos. Esto permite la nutrición y la sobrevida de estas células, los osteocitos, ¿sí?, cuando están completamente rodeados por la matriz ósea mineralizada.
Lo que observamos, por ejemplo, es a la izquierda una imagen a mayor aumento de hueso seco con la técnica de desgaste, en donde podemos ver la laguna, el osteoplasto, que aloja al osteocito y los canalículos óseos que se proyectan, y a la derecha un esquema, bueno, una imagen, perdón, de una trabécula ósea, ¿sí? Donde podemos ver en la superficie de la trabécula los osteoblastos, y en el interior los osteocitos alojados en sus lagunas, ¿sí? Los osteoplastos y la matriz ósea mineralizada alrededor. En lo que refiere al otro componente, ¿sí? El de origen monocítico, los osteoclastos son células gigantes, multinucleadas, con un citoplasma bien eosinófilo, que tienen funciones fagocíticas, ¿sí? Están especializadas en la resorción de tejido óseo, lo que se conoce como la osteoclasia. Y esto va a ayudar a la liberación y la reincorporación de minerales en el torrente sanguíneo. Ahí podemos ver, ¿sí? Estas células gigantes multinucleadas. Bien, ¿cuáles son los tipos de tejido óseo? Tenemos dos grandes tipos: el tejido óseo compacto o denso, que es el que se dispone a nivel de la superficie, en la zona más periférica de los huesos largos, y luego el tejido óseo esponjoso o trabecular, ¿sí? Que se ubica más en el centro de estos huesos largos. Este tejido óseo se organiza de dos formas: de una manera reticular o no laminillar, que es el que encontramos en un organismo inmaduro, ¿sí? Durante el desarrollo embrionario, en etapas fetales, ¿sí? Primero el tejido óseo tiene estas características, ¿sí? Lo que se conoce como tejido óseo esponjoso o trabecular primario, inmaduro, que es el que se origina durante todo el proceso de osificación, ¿sí? Osificación directa. Y luego tenemos, ¿sí? Ya en un organismo adulto, el tejido óseo compacto o esponjoso, como vimos en la diapositiva anterior. Es un tejido conjuntivo maduro, en donde vamos a ver que el tejido óseo se dispone en un sistema de laminillas, laminillar. Y aquí vemos, ¿sí? Esa organización laminillar característica del tejido óseo en un organismo adulto. Podemos ver acá un esquema de un hueso compacto, como la matriz ósea mineralizada se deposita en laminillas concéntricas a un conducto central, el conducto de Havers, por donde se discurren los vasos sanguíneos y los nervios. Estas laminillas tienen un espesor de 3 a 7 micras. ¿Sí? Existen también canales transversales que conectan los canales de Havers, que son los conductos de Volkmann, ¿sí? Que los podemos ver en la imagen superior y en el esquema allí también. Bueno, y podemos ver también cómo hay láminas de periósteo y endósteo, en donde podemos ver las células de revestimiento óseo. Ahora bien, esas disposiciones laminillas del hueso compacto, ¿sí? Tenemos esa disposición que referimos en la diapositiva anterior, de laminillas concéntricas, lo que se conoce como la ostiona o sistema de Havers. Entre las ostionas está presente los sistemas intersticiales, ¿sí? Son fragmentos angulosos de hueso laminar de forma y tamaño irregular. Y luego tenemos lo que son los sistemas circunferenciales o fundamentales, externo e interno, ¿sí? En donde podemos ver esas laminillas paralelas, dispuestas en forma paralelas entre sí, ¿no? Y como les decía, al centro de cada ostiona se ubica el canal de Havers, por donde discurren los vasos sanguíneos, que de allí, bueno, van a derivar en vasos de menor calibre y van a poder nutrir a todo lo que son los osteocitos alojados en sus lagunas, y los canales transversales, ¿tá? Que también discurren vasos y nervios, que son los conductos de Volkmann. Bueno, entonces vamos a resumir los conceptos principales que vimos en la clase de hoy, de este tejido conjuntivo especializado, los tejidos esqueléticos, el tejido cartilaginoso en sus tres variedades: tejido hialino, elástico y fibrocartílago, con presencia de pericondrio en el cartílago hialino y elástico, y ausencia en el fibrocartílago, y el cartílago elástico con un componente fibrilar elástico más importante. Y a nivel del tejido óseo, sus dos tipos, compacto y esponjoso, y la disposición laminillar característica.
La bibliografía utilizada refiere a, bueno, los libros clásicos de histología médica, y recordar que en el portal Timbó ustedes encuentran el Garner a su disposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.